En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, se ha introducido en la Iglesia, como si fuera un caballo de Troya, una plaga mal llamada psicología cristiana. Habría mucho que decir del tema de la psicología en sus diferentes facetas, pero en este videomensaje solo trataré de hacer un llamado de atención y una denuncia más, como una voz que clama en el desierto ante uno de los serios problemas actuales en la Iglesia, haciendo en este mensaje una síntesis con algunos breves aportes que lleven a los creyentes a la reflexión para que no caigan en la falacia de la psicología cristiana o salgan de ella, y mucho menos caigan en las garras de los psicólogos seculares. Afortunadamente hay 1000 lugares donde se habla en contra de la psicología y la psiquiatría, pero este sencillo mensaje pretende ser uno más que apoye y denuncie todo el error que hay en torno a la falacia de este invento humanista llamado psicología, contrario totalmente a la voluntad de Dios. Empecemos por algo sencillo. La palabra psicología básicamente está compuesta de dos partes, la palabra psiquis, es decir, alma, y la palabra logía, es decir, estudio. Por lo tanto, si las unimos, tendríamos más o menos que la psicología es el estudio del alma. Pero se da la circunstancia de que antes de que apareciera la psicología secular de forma más o menos oficial como estudio del alma y de la conducta humana, la Biblia ya existía como un manual de psicología que describe correctamente el problema de la conducta y el alma humana. Entonces, ¿para qué necesitamos la psicología secular que introducida en la Iglesia se le llama psicología cristiana? La psicología secular observa el desarrollo de la conducta humana y trata de dar respuestas, pero la Biblia también ya lo venía haciendo desde hacía siglos atrás. Entonces, ¿para qué necesitamos la psicología en la Iglesia? Actualmente, el DSM y el CIE son dos manuales cambiantes que clasifican mundialmente la conducta humana, pero da la casualidad que la Biblia también clasifica la conducta humana desde hace siglos, antes de que existieran estos dos manuales seculares llenos de cambios cada pocos años con cada nueva edición. Entonces, ¿para qué necesitamos la psicología cambiante secular? Se parece a las sectas. De hecho, es una secta, la secta del pensamiento humanista. ¿Un cristiano va a invertir tiempo y dinero en estudiar estos manuales oscilantes en lugar de estudiar el manual de vida? ¿Un cristiano va a aplicar a otro cristiano el contenido de estos manuales cerrados? La terapia psicológica practica cosas tales como el escuchar, conversar, mirar los ojos, aconsejar, confortar, dar una palabra sabia, tener empatía, brindar amistad, confianza, entender y atender a la persona, usar palabras correctas, actitud correcta, apoyo, permitir desahogar a alguien, animar, etc. Pero todo eso también lo hace el consejero pastoral y ya está incluido en la Biblia como terapia. Entonces, ¿para qué necesitamos la psicología si todas estas características del trato humano ya lo tenemos en la consejería bíblica? La psicología y la terapia bíblica son dos sistemas opuestos de fe. La psicología nos hace creer en un mundo de ideas sin Dios. No hay pecado, no hace caso de la Biblia y el hombre es el centro del universo, entre otras ideas. Todo esto fue desarrollado por los ateos fundadores de la psicología desde sus mismos inicios, que entre ellos mismos se descalificaban en sus criterios y opiniones. Opiniones, por supuesto, sin ninguna base objetiva. En cambio, la Biblia es precisamente todo lo opuesto, y a su vez contrario al criterio de la psicología. La Biblia tiene 4 pilares sólidos y objetivos que son la historia, la arqueología, la ciencia y la profecía, que confirman la veracidad objetiva, la unidad temática y la armonía entre todos sus autores, cosa que no presume la psicología. Entonces, ¿para qué necesitamos la psicología? ¿Es esto en lo que invierte tiempo y dinero un cristiano para ser luego psicólogo, estudiando un sistema subjetivo cambiante y opuesto a la Escritura? La psicología, sea secular o cristiana, se centra en el yo y se basa en la sabiduría humana fundada por hombres ateos, no en el Evangelio ni en Cristo. Entonces, ¿para qué necesitamos la psicología? La psicología dice: usted no es responsable de lo que le pasa, el problema está fuera, planteando al hombre como víctima. La culpa es de otro o de las circunstancias, nunca responsabilidad personal y libre del hombre. ¿Estamos dispuestos a creer esto? ¿Un cristiano está dispuesto a invertir tiempo y dinero en estudiar psicología para esto, para echar las culpas fuera? ¿Un paciente está dispuesto a recibir una terapia como esta? La psicología llama enfermedad mental a lo que la Biblia llama pecado. La mayoría de problemas por los que la gente busca consejería tienen su causa en el pecado. Preguntamos,
¿Un psicólogo cristiano ha pagado para estudiar y aceptar esto como válido? ¿Un paciente está dispuesto a creer que lo suyo es una enfermedad y no el resultado de sus malas acciones? La enfermedad mental no existe. Un comportamiento no es una enfermedad, y los psicólogos pretenden hacernos creer que sí, que el comportamiento es una enfermedad. Una enfermedad es el mal funcionamiento de un órgano. La mente no es un órgano, por lo tanto no se enferma. En todo caso se enferma el cerebro. Lo que los psicólogos llaman enfermedad mental es una cuestión de conducta, y la conducta tiene otro origen que no es la mente. La mente no es un órgano anatómico como el corazón o el hígado, por lo tanto, no puede haber, literalmente hablando, enfermedad mental. Lo que sí puede haber es que la mente enferme al cuerpo. Pero la pregunta sigue sin contestar. ¿Qué es lo que afecta a la mente? La mente puede estar equivocada, engañada y esclava, pero no enferma. Lo que pensamos, es decir, en la mente, y lo que hacemos, es decir, la conducta, son el resultado de algo que viene de lo más profundo del hombre, desde su naturaleza caída. Y en esa naturaleza caída precisamente vive un sujeto llamado bíblicamente el pecado que mora en mí, según dice Romanos 7, 17 y 20. El pecado como sujeto hace pensar y hacer al hombre lo que éste no debe ni quiere pensar y hacer. Por lo tanto, la enfermedad mental bíblicamente hablando no existe, y los mal llamados trastornos de la conducta humana como traumas, inhibiciones, neurosis, temores, manías, síndromes, fobias, complejos, impulsos, malos hábitos, vicios, alteraciones, desórdenes, disfunciones, conductas psicóticas, crisis, descontroles, bajo autoestima, conflictos, inseguridades, etcétera, etcétera, todo esto y mucho más son resultado de la esclavitud de el pecado sobre el hombre, un sujeto que vive en el hombre y controla al hombre como una marioneta. ¿Es esta mentira de la enfermedad mental la que han estudiado los psicólogos cristianos y es lo que nosotros estamos dispuestos a recibir de ellos en su consejería? ¿Esto es lo que está dispuesto a tragarse un paciente con algunos de estos síntomas? ¿Piensa creer esta mentira? Y si después de estudiar psicología secular no la aplican los psicólogos cristianos, entonces, ¿para qué haber invertido tiempo y dinero en haber estudiado algo inútil? ¿Solo por tener un título? Les recuerdo que ni el Señor Jesús ni los apóstoles tenían títulos. En psicología, el centro de la ayuda está en la habilidad del psicólogo, lo cual es subjetivo y dependerá del estado de ánimo y circunstancias del día del psicólogo. En cambio, la consejería basada en la palabra de Dios es viva y eficaz y el Espíritu Santo es perfectamente estable porque es Dios. Por lo tanto, la consejería no depende del estado del consejero. En base a esto dicho, ¿en quién confiará un creyente? La psiquiatría, la hermana mayor de la psicología, aplica farmacología adictiva que anula al hombre porque la farmacología es simplemente droga legalizada. ¿Es eso lo que quiere recibir un cristiano? ¿Un psiquiatra cristiano ha sido llamado a eso, a recetar fármacos costosos y adictivos a un hermano para aumentar las ganancias de las empresas farmacéuticas? El relativismo invade la psicología. Lo que tú crees es lo correcto. En cambio, la Biblia es radical en todos sus pensamientos e ideas. Todos sabemos que la tibieza es condenada por la Biblia. ¿Es esto lo que estudia por años un cristiano para ser psicólogo y aplicar el relativismo vomitivo a otros hermanos? Volvemos a las mismas preguntas. Si lo estudio y luego no lo aplico, ¿para qué estudio? ¿Solo por el título? La psicología afirma que no hay nada después de la vida, así que hay que vivir lo mejor posible aquí en la tierra. ¿Tiene comunión un creyente con estas ideas? ¿Y va un creyente a emplear tiempo y dinero en estudiar esto para presumir luego de tener una titulación mundanamente académica? Porque evidentemente no podrá enseñar esto. ¿Un paciente se va a dejar aconsejar de esto? Entonces, si un psicólogo cristiano y un paciente cristiano no aceptan estas prerrogativas, entonces, ¿para qué necesitamos la psicología en la Iglesia? La psicología dice que el problema del hombre está fuera, y el cambio viene de dentro. La Biblia dice precisamente todo lo opuesto. ¿Un creyente estudiante de psicología está dispuesto a estudiar esta falacia empleando el sufrido dinero de otros hermanos? Y si acaso estudia esto y luego no lo aplica, ¿para qué ha estudiado? ¿Por tener el título? ¿Haría esto el Señor Jesús? La psicología promueve la autoestima,
o lo que llamamos normalmente el amor propio, o sea, promueve el yo. Una cosa es la dignidad de la persona y otra el yo egoísta de la persona. ¿Dónde en la Biblia se nos habla de la estima de uno mismo, de la confianza en uno mismo, de la fe en nosotros mismos? Por el contrario, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que en sí mismo pone su confianza y no en Dios. Jeremías 17:5. La Biblia nunca manda amarnos a nosotros mismos. Al contrario, dice: el que se ame a sí mismo en este mundo se pierde. En cambio, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. En Juan 12:25. Primera de Corintios 13 dice: el amor no busca lo suyo. Es precisamente contra esto lo que nos alertaba Pablo que sucedería en los últimos tiempos. Los hombres se amarán más a sí mismos que a Dios, y todo lo harán bajo la apariencia de bien, dice 2 de Timoteo 3:4. ¿Es esto lo que quiere estudiar y enseñar un psicólogo cristiano, que la gente se ame aún más a sí misma de lo que ya innatamente lo hace? ¿Para esto necesitamos la psicología en la Iglesia? La psicología practica la introspección, la Biblia la confesión. La introspección no quita la culpa, la confesión quita la carga y libera. El perdón por medio del Evangelio da paz, la introspección no da solución. La psicología llama problemas emocionales a algo que no nos gusta, como el ansia, la preocupación, la depresión, etc. Es decir, al síntoma le llaman problema cuando el problema es otro. El síntoma solo es la alarma. ¿Es esto lo que quiere enseñar un psicólogo cristiano? Es posible que haya algún cristiano que sea psicólogo, pero es imposible que haya psicología que sea cristiana. Es decir, psicología cristiana es como decir estafador cristiano, adúltero cristiano, rock cristiano, un perdido cristiano, un sicario cristiano, inmoralidad cristiana, astrología cristiana, hechicería cristiana, etc. ¿Es esto lo que nos quiere hacer creer los psicólogos cristianos, que la psicología estudiada en el mundo es cristiana o puede ser cristiana? La psicología no deja de proclamar que es una ciencia, pero en realidad no es una ciencia, es un simple conjunto de conocimientos porque no tiene datos objetivos ni empíricos constantes que la avalen. Por lo tanto, si sometemos la psicología a las etapas del método científico, vemos que queda totalmente avergonzada porque no las cumple. Como dice 1 de Timoteo 6:20, la falsamente llamada ciencia. La psicología y la psiquiatría son un auténtico negocio para ellos y para las farmacéuticas del mundo. ¿Es esto lo que está mandado un cristiano a hacer, negocio de la necesidad del hermano? ¿Para esto estudia un creyente psicología, psiquiatría cristiana, para recetar fármacos adictivos cercanos al concepto de droga? Todos sabemos que la psiquiatría es destructiva. ¿Para eso se dedica a estudiar un creyente? ¿El Señor Jesús estudiaría psicología y psiquiatría? Conclusión. Primero, si por casualidad tú eres cristiano que ha estudiado psicología, debes arrepentirte y dejar de aplicar la psicología. Utiliza tu título, pero no enseñes ni apliques la psicorregía mundana. Segundo, si alguna iglesia está predicando, defendiendo o utilizando la psicología en su consejería pastoral, dicho pastor e iglesia están introduciendo la mentira en la iglesia, están pecando. Nos llama la atención lo que dos importantes referentes en el campo de la psiquiatría han dejado dicho. Por ejemplo, Thomas Szasz, famoso reconocido médico psiquiatra, profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de Nueva York y físico graduado con honores en la Universidad de Cincinnati, en Estados Unidos. Este hombre dijo: mi propósito inicial era únicamente demostrar que la enfermedad mental era una enfermedad metafórica o falsa, y que la psiquiatría era una medicina falsa o metafórica. Esto se puede comprobar en el prefacio de su libro El mito de la psiquiatría. Dejamos el link de prueba en la descripción de este vídeo. En su libro El segundo pecado, también de Thomas Szasz, él dice: primero, Freud dijo que la religión era una neurosis, pero se ajustaría más a la verdad decir que la neurosis es una religión. Segunda frase. Hablando del inconsciente, Thomas Szasz dice: es el territorio de la mafia psicoanalítica. Menuda frase. Tercera frase.
Actualmente el psicoanálisis funciona como una religión disfrazada de ciencia y método de tratamiento. En la descripción del vídeo dejamos el link de prueba de esto. Otro referente que queremos tomar es Allen Franz, jefe de grupo de tareas de la composición del DSM-4. Este famoso psiquiatra ha mostrado una crítica pública y severa a uno de los documentos fundamentales de la psicología y psiquiatría moderna, que es el DSM, es decir, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Dejamos el link de prueba en la descripción de este vídeo. Allen Franz dijo en 2013: el diagnóstico psiquiátrico todavía se basa exclusivamente en juicios subjetivos falibles, en lugar de pruebas biológicamente objetivas. Y para concluir estas pocas pinceladas, animamos a ver el siguiente vídeo documental emitido por la televisión pública española sobre los abusos de la psiquiatría y el invento de enfermedades mentales. Animamos a leer también la descripción que hay en ese vídeo. En la descripción de nuestro mensaje pueden encontrar el link del que hablamos sobre el documental en la televisión pública española. En conclusión, estos son solo 2 ejemplos que destacamos del sinnúmero de hombres de peso donde ellos mismos muestran la falacia de este invento y negocio llamado psicología y psiquiatría, pero que se ha metido como algo bueno en la Iglesia cristiana de hoy. Después de lo brevemente visto, preguntamos: ¿cómo se las arreglaron los apóstoles y ancianos de la Iglesia primitiva sin el beneficio de la psicología mundana? ¿Cómo se desarrolló la consejería durante tantos siglos antes de aparecer la psicología? ¿Dónde está el Espíritu Santo y las Escrituras en medio de tanta psicología cristiana de hoy? ¿Por qué hay que estudiar psicología para poder aconsejar y tratar la conducta humana? ¿No contesta la Biblia las preguntas vitales de la vida? ¿Qué le falta a la Biblia que tenga que aportar la psicología? ¿O qué tiene la psicología que no tenga la palabra de Dios? ¿Ha dejado Dios entonces 1900 años huérfanas a las personas sin dirección para su vida y sus problemas? Ante un determinado tema, ¿qué criterio seguirá el psicólogo cristiano? ¿El criterio bíblico o el psicológico, cuando sabemos que ambos son opuestos? ¿No tiene la Biblia todo lo necesario para satisfacer todas las necesidades más profundas del hombre? ¿No tiene la Biblia suficientes historias de conducta humana como para aprender de ellas? ¿Por qué los cristianos ponen su fe en las promesas y consejería de la psicoterapia y no de la Biblia? Parménides, Genófanes, Arquelao, Tales, Anexímenes, Heráclito y Sócrates, Aristóteles, Platón, Demócrito, Pirrón, Pitágoras, Epicúreo, Sócrates, Anaxágoras, Plutarco, Estratón, Demóstenes, Demetrio, Andrónico, Antístenes, Tucídides, Drógenes, Arístipo, Zenón, Antístenes, Portágoras, Epiménides, Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Iván Pavlov, Abraham Maslow, Frederick Skinner, Carl Rogers, John Watson, Jean Piaget y muchos otros filósofos y psicólogos de todos los tiempos están ahora todos en la tumba, y sus ideas pasaron o pasarán. El Señor Jesús y sus palabras de vida, que nunca pasarán, está vivo para dar vida al alma seca, angustiada, cargada, cansada y muerta. Veamos algunos pasajes de la palabra de Dios. 1 Corintios 2:5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, por ejemplo la psicología, sino que esté basada en el poder de Dios y su palabra. 1 Corintios 2:13. Hablamos no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. 1 Corintios 3:19 dice: la sabiduría de este mundo, por ejemplo la psicología, es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él atrapa a los sabios en la astucia de ellos. Deuteronomio 22:10 dice: no ararás juntamente con buey y con asno.
Por ejemplo, psicología con Biblia. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores a la vez, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Por ejemplo, psicología con Biblia. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por ejemplo, psicología, que es oscuridad, con la Biblia, que es luz. Colosenses 2:8 dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías. La psicología es filosofía. Y cuidado con las huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Primera de Reyes 18:21 dice: Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, su palabra, seguidle. Pero si Baal, la psicología, es Dios, id en pos de ella. Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de psicología mezclada con la palabra de Dios contamina la verdad de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para argumentar, para corregir, para instruir en lo justo y para preparar a todo hombre en toda obra buena. Por lo tanto, no es necesaria la psicología. Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. La psicología es una forma de pensamiento contraria a Dios y una forma de encaminar las soluciones contrarias a la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y también es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, entra hasta lo más profundo del ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Esto no lo hace nunca la psicología, con lo cual es una herramienta inútil. Jeremías 23:28 dice: ¿qué tiene que ver la hojarasca con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra suficientemente como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Por lo tanto, no necesitamos la psicología, sino conocer y aplicar la palabra de Dios. Si un creyente va a ver un psicólogo inconverso, eso es pecado. Si un inconverso va a ver un psicólogo creyente, el inconverso no va a entender el lenguaje del creyente. Si un inconverso va a ver un psicólogo inconverso, sigue igual. Si un creyente va a ver un psicólogo creyente, entrará en confusión, porque si el psicólogo le habla con lenguaje secular, el creyente no tendrá solución. Si en cambio el psicólogo creyente le habla con la palabra de Dios, entonces ¿para qué estudió psicología? Si un creyente o un inconverso van a hablar con un creyente maduro, entonces sí hay vida. Alguien dijo con gran acierto que la psicología es como ver un hombre ciego con los ojos vendados que está en una habitación oscura buscando un gato negro que allí no está. O sea, la psicología es una auténtica inutilidad que pasa por ciencia oficializada en nuestros países, pero que en realidad es una gran mentira similar al efecto placebo. En este mensaje evidentemente no se ha dicho todo lo que debería decirse sobre el tema de la psicoherejía, pero se ha dicho lo básico y suficiente como para confirmar que es una gran estafa, un montaje y una gran mentira metida en la Iglesia. Toda persona que confía en la psicología o en los psicólogos mal llamados cristianos está en contra de la voluntad de Dios, es decir, está en pecado. Solo el Evangelio, el verdadero Evangelio, es poder de Dios para salvación de todo problema del alma, para aquel que lo reciba.